Vamos a ver ejemplos de la parte más importante y práctica de la trigonometría, los problemas de resolución, de triángulos, de cualquier tipo. Bien, empecemos con los triángulos rectángulos, que son los más sencillos de todos, porque ahí aparecen directamente las razones trigonométricas. Una resolución de un triángulo rectángulo significa que calculemos cuánto miden todos los lados y cuánto miden los ángulos del triángulo. Y posteriormente saber calcular el área de ese triángulo. Bien, imaginemos un triángulo de lados 3, 4 y 5. ¿Vale? Bien, yo coloco cada uno de esos lados y sé, por supuesto, que el lado 5 es la hipotenusa porque es el más grande. Así que, de momento ya interpreto cosas. A la hora de dibujar, interpreto cuál es el lado más grande. ¿Cómo coloco los ángulos o los vértices? Pues siempre opuestos a la letra del lado. Es decir, esta letra A del vértice es opuesta a la letra A del lado. Siempre lo hacemos así. La B opuesta a la B y la C opuesta a la C. Es decir, el ángulo C es 90 grados, ya lo sé. Bien. Bueno, si yo quiero calcular, imaginémonos el ángulo A, yo puedo utilizar, por ejemplo, podría usar cualquier razón trigonométrica, pero por ejemplo puedo decir que el seno de A es 3/5. ¿Por qué? Porque es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Bien. ¿Y cómo obtengo el ángulo A? Pues resulta que le tengo que utilizar la calculadora con la opción inversa del seno, arcoseno o seno menos 1. Depende de las teclas que tengáis en vuestra calculadora. Así que utilizamos el arcoseno de ese valor para calcular el ángulo y luego le damos a la tecla de grados, minutos, segundos. Bien, ya tengo ese ángulo A. ¿Y qué tengo que hacer para calcular el ángulo B? Pues simplemente restar 90 menos ese ángulo, porque como el ángulo B es complementario de A, al estar dentro de un triángulo rectángulo, pues ya tengo el ángulo B. ¿Cómo calcularía el área? Pues puedo utilizar 4 como base y 3 como altura. Perfecto. Utilizo la fórmula y ya tengo el área. ¿De acuerdo? Un problema muy sencillo. En este otro problema he cambiado los datos. En vez de dar tantos lados, he dado ángulos. Bien, pues ahora dibujamos el triángulo. Como C es el ángulo de 90 grados, pues coloco C ahí. Coloco B, por ejemplo, aquí. Me da igual donde lo pongáis, es indiferente, los resultados van a salir iguales. Pero lo que sí tengo claro es que A es el ángulo que falta aquí y por lo tanto el lado A es este de aquí. ¿De acuerdo? Y luego ya coloco los demás opuestos a los vértices. Vale, vamos a calcular, por ejemplo, el ángulo que me queda, A. Resulta que A es el complementario de B. Al estar dentro de un triángulo rectángulo, pues resto. Ya lo tengo. El seno del ángulo A resulta que sale 8 dividido entre C. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto entre hipotenusa. Así que lo que necesito es despejar C para calcular su resultado. Para despejar C, esto pasaría multiplicando y luego el seno pasaría dividiendo. Así que es como si intercambiamos la C y el seno. Así que sería C igual a 8 partido del seno de 60, porque A hemos dicho que es 60. Llego con mi calculadora y calculo ese resultado. Y sale 9,24. A la hora de calcular el ángulo B, muchos de vosotros diréis, bueno, pues si ya tengo C, utilizamos el teorema de Pitágoras. Bien, se puede utilizar, pero también podemos utilizar otra razón trigonométrica, porque el coseno de A es el cateto contiguo entre la hipotenusa. Y como yo ya conozco la hipotenusa,
Pues, ¿qué tengo que hacer? Despejar b aquí. Es mucho más fácil que hacer el teorema de Pitágoras. Así que b será 9,24 por el coseno de 60. Multiplico y me da el otro dato que me faltaba. Y para calcular el área, pues lo mismo que antes. Multiplico b por a, divido entre 2. Ya tenemos resuelto el triángulo. Hay un problema que se le llama de la doble tangente y es para calcular medidas que no se pueden acceder y como el proyecto que os he mandado para hacer con el teodolito. Imaginad este problema. Una persona está observando la altura de una torre con un ángulo de 30 grados. 30 grados con la horizontal del suelo. Retrocede 5 metros y entonces, al observar la misma torre, el ángulo se ha reducido a 25 grados. Como se ha alejado, el ángulo es menor. Y quiere calcular la altura de la torre. ¿Vale? Este sería un ejercicio como el del teodolito. Bien, imaginad que esa es la altura de la torre y la persona está desde este punto visualizando con un ángulo de 30 grados. Resulta que aquí tendríamos un dato que desconocemos, que de momento no nos lo piden, pero a lo mejor lo necesitamos. Yo retrocedo 5 metros y ahora el ángulo con el que observo resulta que son 25 grados. Bien. La tangente del ángulo de 30, es decir, yo me fijo en este triángulo primero, el pequeño, y la tangente es cateto opuesto entre cateto contiguo. Tangente de 30, x entre y. Bien. Y la tangente del triángulo completo, el grande, todo entero, es x partido de y más 5, porque este cateto se ha sumado los 5 metros. Vale. Bueno, resulta que la tangente de 30 y la tangente de 25 yo las puedo obtener con la calculadora. Así que despejo, primero sustituyo el valor de la tangente y despejo la x, paso la y multiplicando. Y en la otra ecuación hago exactamente lo mismo, paso lo de abajo multiplicando. Bien, resulta que aquí tengo que x es igual a 0,577y y aquí que x es igual a todo esto de aquí. Pues las dos cosas deberían ser iguales. El método de igualación de un sistema de ecuaciones, porque esto en realidad es un sistema de ecuaciones. Igualo las dos expresiones y ya solo me queda despejar la y. Paso restando, calculo la resta y termino dividiendo. Y me sale que la y son 20,99 metros. He calculado esta y, que es lo que estaba de separación con respecto de la torre. ¿Para qué necesito la y? Pues porque fijaros aquí, por ejemplo, yo sé que la x es 0,577 multiplicado por la y. Así que no tengo más que multiplicar y obtengo el resultado final de la altura de la torre. Para resolver triángulos no rectángulos se utilizan dos famosos teoremas. El teorema del seno y el teorema del coseno. Vale. Esos teoremas resulta que son unas igualdades, unas identidades entre los lados del triángulo y los senos de sus ángulos. Y las identidades son estas, ¿vale? Siempre ocurre lo mismo. Si divido A entre el seno de A, me sale lo mismo que si divido B entre el seno de B y lo mismo que C entre seno de C. Siempre va a salir eso. Eso lo podemos utilizar posteriormente para resolver problemas. Voy a demostrar que eso es verdad. Lo mismo que en otros vídeos, esta demostración no la tenéis que memorizar, simplemente es para que os convenzáis de que esos resultados son correctos. Imaginad que yo tengo un triángulo cualquiera
y cojo una de las alturas de ese triángulo. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Vale? He dividido el triángulo en dos, que además resulta que son rectángulos. Para eso lo he hecho así. Bien, en este triángulo de aquí ocurre que el seno de este ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa, h entre a. ¿Vale? O sea que, en realidad, la altura es a por el seno de c, porque lo que hago es despejar la h. Bien, en el otro triángulo resulta que ocurre algo parecido. El seno del ángulo A es el cateto opuesto, que vuelve a ser la altura, entre la hipotenusa ahora, que es C. Si despejo H, me sale que es lo mismo que C por seno de A. Así que estas dos cosas son iguales. El A por seno de C y el C por seno de A son iguales. Vale, pero si yo me llevo los senos dividiendo justo a los lados contrarios, obtengo precisamente la equivalencia que teníamos aquí. ¿Vale? Vale, esto ha pasado con el A y el seno de A y el C y el seno de C, pero también ocurriría con el B y el seno de B. ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiar de altura. Utilizo otra de las alturas del triángulo y me saldría la otra igualdad. Así que esto es muy fácil de ver. El teorema del coseno, pues es distinto dependiendo del lado que yo quiera calcular en principio. Esto es parecido al teorema de Pitágoras. Daros cuenta que la parte inicial es como el teorema de Pitágoras, pero luego se resta 2 por la multiplicación de los lados que faltan aquí y por el coseno del ángulo de aquí. ¿Vale? Claro, hay una fórmula para cada lado que yo escoja calcular. ¿Vale? Y lo mismo, esta demostración es un poco más complicada, pero también podríamos demostrarla. Si yo dibujo el triángulo y cojo esa altura, y a esto le llamo X, a este lado de aquí, este cateto, esto será B menos X, porque es todo entero menos la X que le he quitado. ¿Vale? Entonces, en el triangulito que hay a la izquierda, resulta que podemos utilizar otra vez la trigonometría y por el teorema de Pitágoras, a cuadrado es b menos x cuadrado más h cuadrado, ¿vale? Los catetos. Y utilizando la identidad notable, pues nos saldría esta fórmula, que es un poco fea, pero ahora veremos a dónde vamos. El otro triángulo, el que hay a la derecha, pues es así. Así que, otra vez, utilizando el teorema de Pitágoras, h cuadrado es lo mismo que c cuadrado menos x cuadrado. ¿Para qué quiero h cuadrado? Pues porque está aquí, en esta fórmula. Así que voy a sustituir esto por lo que pone aquí arriba. ¿Vale? Bien, lo sustituyo. ¿Qué ocurre? X cuadrado menos x cuadrado se van. Perfecto. Pero es que además el coseno de A es x partido de c. ¿Por qué? Pues porque es cateto contiguo entre hipotenusa. Vale. Pues ahora despejo la x, pasando multiplicando, y sustituyo aquí la x. Ya tengo la fórmula. Esto lo he hecho para el lado A, porque he utilizado esta altura. Si utilizo cualquiera de las otras alturas del triángulo, me saldrían las otras identidades. ¿Vale? Así que, en función de los datos de un triángulo, yo puedo usar el teorema del seno o el teorema del coseno para calcular los datos que me falten. Ya veremos ejemplos de ello.